Con el corazón puesto en Roma y, si queréis, en tantos lugares del mundo, comenzamos esta breve homilía, en esta fiesta entrañable de San José María. Muchos de los aquí presentes habremos tenido la suerte, la gracia de Dios de estar aquel 6 de octubre del año 2002 en Roma, en la canonización de San José María. Pasado ya 22 años. Son pocos, pero ya van siendo un número, de cierta importancia. Y en medio, la beatificación del beato Álvaro, su sucesor, y la de Guadalupe, su hija numeraria, la primera mujer del Opus Dei elevada a los altares, que tenemos la suerte de tener aquí, la gracia de tener aquí, y que hoy ella estará también intercediendo para que tantos miles de personas del mundo entero aprovechen este aniversario para decidirse a amar más seriamente a Dios, a seguirle más intensamente. Es un día, evidentemente, para dar gracias a Dios por haber escogido a San José María como un instrumento elegido por Él, por Dios, para proclamar la llamada universal a la santidad en medio del mundo. Mensaje central del Concilio Vaticano II que con el paso de los años va difundiéndose y llegando a lejanos lugares de todo el mundo, y a la predicación de tantos pastores y sacerdotes, a las catequesis de tantos niños, para que cale hasta el fondo que la vida cristiana no es simplemente cumplir, llevar más o menos unas normas, sino querer imitar a Jesucristo como hijos suyos, alcanzando así esa plenitud de la vida cristiana que es la santidad. Esa llamada a la santidad la encarnó en su vida San José María. Nos dio ejemplo, fue por delante, y con él, como digo, la vida de muchas personas de todas las condiciones sociales en todo el mundo, fruto de la labor, de la obra que Dios le pidió sacar adelante. La santidad, que nos podría parecer todavía, a pesar de todo, como un ideal estupendo, pero como si fuera más difícil de alcanzar, como si solamente fuera para algunos. Y sabemos que eso no es así. A cada uno nos pide amor, decía San José María en aquella homilía suya que lleva precisamente ese título, Hacia la Santidad. Jóvenes y ancianos, solteros y casados, sanos y enfermos, cultos e ignorantes, trabajen donde trabajen, estén donde estén, todos están llamados a la santidad. Esto no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, pero sabemos que podemos llegar a ese ideal si día tras día rezamos, trabajamos, hacemos el bien a los demás. No es un ideal inasequible, nos decía San José María. Sublime, pero inasequible, no. La meta es alta, ciertamente, pero no inasequible. Siempre que recorramos, como él decía, ese sendero de la oración que va prendiendo poco a poco en el alma, como la pequeña semilla que se convertirá más tarde en un árbol frondoso. Decía él, su propia experiencia que nos transmite a todos. Empezamos en ese trato con Dios con oraciones vocales que muchas veces habremos aprendido de pequeños, frases ardientes y sencillas dirigidas a Dios y a su Madre, que es Madre nuestra. Acudimos a las jaculatorias, primero una, luego otra, hasta que, decía él, hasta que parece insuficiente ese fervor, porque las palabras resultan pobres y se deja paso a la intimidad divina, en un mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. ¿Nos vemos nosotros reflejados en estas frases de San José María? Pues debemos vernos reflejados en ese mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. Seguir a Cristo, esto es lo que tenemos que hacer. Tan de cerca que vivamos con Él,
como aquellos primeros 12, en este episodio impresionante que acabamos de recordar en el Santo Evangelio de la pesca milagrosa. Con esa confianza, con esa intimidad, mostrando también las debilidades y la falta de fe que ellos tenían, pero que era ocasión para que el Señor les fortaleciera en esa fe. Así nos iremos identificando poco a poco con el Señor, porque de eso se trata, no simplemente de cumplir unas normas de piedad, sino de identificarnos con el Señor. En esas fases que él también nos decía, San José María, buscarle, encontrarle, tratarle y amarle. A lo mejor nos parece que estamos todavía como en la primera etapa, pero hemos de seguir buscándole. Decía él, con hambre, buscadle con hambre en vosotros mismos, con todas vuestras fuerzas. Y si nos comportamos de esa manera, nos aseguraba que acabamos encontrando al Señor y tratándolo y amándolo y teniendo nuestra conversación en el cielo. La santidad. La santidad. Decía el cardenal Ratzinger, con motivo de la canonización precisamente de San José María, que tenemos que llegar a esa santidad, decía él, un contacto profundo con Dios. Contacto profundo con Dios. ¿Procuramos hacerlo nosotros así? Es hacernos amigos de Dios, es dejar obrar a Dios en nuestra vida. Cuando San José María hablaba, dice el cardenal Ratzinger, antes de que fuera papa, cuando José María Escrivá habla de que todos los hombres estamos llamados a ser santos, me parece que está refiriéndose a su personal experiencia, porque nunca hizo por sí mismo cosas increíbles, sino que se limitó a dejar obrar a Dios. Y por eso pudo hacer tantas cosas grandes, porque se limitó a dejar obrar a Dios. Nos dejamos nosotros llevar por Dios, dejamos que Dios actúe en nuestra vida, nos sabemos en sus manos para hacer cosas grandes en la vida ordinaria, y así iremos recorriendo este camino que, como vimos reflejados en la vida de San José María, en la vida de Guadalupe, un camino amable, atractivo, bello, que es perfectamente compatible con lo propio de una vida de lucha ascética, de oración y de penitencia. Tenemos que animar a muchos a seguir más de cerca al Señor, más que con las palabras, con nuestra vida, que debe ser no solamente coherente con las enseñanzas del Señor, sino profundamente alegre, una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino de sabernos hijos de Dios, amados por Él. Y esta verdad evangélica fundamental fue otra de esos aspectos importantes de la vida cristiana que San José María pudo vivir, que Dios le hizo ver con mucha claridad la condición nuestra de hijos de Dios, para tratarle como padre, con toda la confianza propia de un hijo, también con la identificación que ha de tener un hijo con su padre, sintiendo como algo muy nuestro las cosas de nuestro Padre Dios. La filiación divina, el mejor fundamento de nuestra vida cristiana. Tratar a Dios así, como Padre. En todas las circunstancias de la vida, en esa unidad de vida de la que también habló mucho San José María. Todas las circunstancias nobles de nuestra vida nos pueden llevar a Dios. El trabajo y el descanso, la salud y la enfermedad, lo hemos dicho antes. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a Él, que nos ayude a mejorar, a amar un poco más a la Iglesia, a amar también un poco más a nuestra Madre la Virgen, a amar y a rezar por el Papa, sea quien sea en cada momento. Y en fin, recordemos, para terminar, que estamos en un lugar en el que ha estado San José María,
aquí, en esta misma iglesia, en este mismo oratorio, ahí a la derecha del altar, en el año 1945, en el mes de marzo, durante toda una semana, predicó unos ejercicios espirituales a profesores de la entonces llamada Universidad Central de Madrid. Aquí ha estado también don Álvaro, su sucesor, el padre de don Álvaro, que tuvo mucho que ver con el oratorio en aquellos años iniciales del siglo XX. Pues queridos hermanos, bajo la intercesión de San José María nos ponemos para que tengamos nosotros la ilusión y la capacidad de transmitir a muchos tantas cosas buenas como conocemos y procuramos vivir, para dar a los demás lo mejor que tenemos de nosotros mismos, en esta pesca milagrosa. Siempre hay frutos cuando trabajamos para el Señor, siempre hay frutos, empezando por el alma de aquel que se empeña en hacer el bien. Estamos ya relativamente cerca del primer centenario de la fundación de la obra, dentro de 4 años. Bien, pues ojalá podamos llegar a celebrar esa fiesta viendo tantas cosas buenas, dando gracias a Dios y contribuyendo a la difusión de este mensaje tan viejo como el Evangelio nuevo, como decía San José María, en medio del mundo. Que así sea.